Actualmente, abortar en Florida es legal hasta la 6ª semana de embarazo, pero este 5 de noviembre los votantes se pronunciarán sobre una propuesta de reforma constitucional que anularía la ley vigente. La enmienda 4 dice que ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. Sectores opuestos a la interrupción del embarazo sostienen que el texto de la enmienda propuesta por Floridians Protecting Freedom en 2023 es confuso. Pero realmente, en términos prácticos, sería una de las leyes de aborto más radicales en todo el país. Camargo dice que la propuesta podría autorizar el aborto de menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Además, expertos en ciencias de salud advierten sobre riesgo para la salud de la mujer inherentes al aborto. Así como también de donde muchas veces practican el aborto, no es un aborto en donde realmente se extrae todo, porque dependiendo de en qué gestación esté, entonces lamentablemente hay que dividir a veces el feto. Quienes impulsan la enmienda destacan que cuentan con el apoyo de 6 de cada 10 latinos católicos en Florida. Porque entienden que el hecho de que yo tome una decisión personal para mí no significa que yo le tengo que imponer esa decisión a otras personas. También hay que recordar que más de 2/3 de la población de Florida apoya el acceso al aborto. Esto implica que menos de 1/3 está en contra. Los residentes del estado llevan semanas compartiendo opiniones sobre el aborto. No, tengo hijos, nietos y bisnietos y quiero que siga creciendo mi familia. Estoy de acuerdo con que se haga el aborto, porque nadie puede mandar en uno. Es uno quien lo va a criar después y todo. Una de las objeciones apunta hacia las excepciones. Defensores del aborto sostienen que las víctimas de incesto o violación difícilmente se atreverán a formular una denuncia con la ley vigente. Es el reporte. Soy José Pernalete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. Desde Baltimore y con un cuantioso cheque bajo el brazo, el presidente Joe Biden anunció hoy su plan para reducir las emisiones de carbono en los puertos de Estados Unidos. La inversión de $3.000 millones tiene como objetivo impulsar equipos e infraestructura más amigables con el clima en 55 puertos de todo el país, incluido el de Baltimore, donde el colapso de un puente mató a 6 trabajadores el pasado marzo e interrumpió las rutas marítimas durante meses. La nueva financiación de $3.000 millones que estamos dando hoy a todos los puertos de Estados Unidos servirá para fortalecer la cadena de suministro, hacer que las empresas estadounidenses sean más competitivas y mantener bajos los precios al consumidor y reducir drásticamente la contaminación de carbono. Según funcionarios, con este anuncio el gobierno federal busca respaldar 40.000 empleos sindicales, 2.000 de ellos en el puerto de Baltimore, uno de los más activos de la costa este y clave para la importación y exportación de vehículos. 2.000 nuevos empleos para estibadores, trabajadores del hierro, ingenieros, electricistas, trabajadores de servicios públicos, trabajadores de todo, mano de obra y mucho más. Empleos sindicales bien remunerados. El anuncio tiene lugar una semana después de que el propietario y administrador del buque de carga que causó el mortal colapso del puente de Baltimore acordaron pagar más de $102 millones en costos de limpieza para resolver una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares de La Voz de América para Telearuba. Estados Unidos reiteró su preocupación frente a la presencia de alrededor de 10.000 soldados norcoreanos en Rusia, en medio de la creciente posibilidad de que estas tropas se involucren en la guerra contra Ucrania. Seguimos de cerca el nivel sin precedentes de cooperación militar directa entre Rusia y Corea del Norte. En nuestras reuniones de hoy compartimos nuestra grave preocupación por el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia. También discutimos cómo vamos a trabajar con nuestros aliados y socios para responder a esta profundamente desestabilizadora y peligrosa escalada militar. Este miércoles en el Pentágono, el secretario de Defensa Lloyd Austin recibió al ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, quien alertó sobre la movilización de los soldados norcoreanos a la zona de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania. Aún está por verse si serán empleados o no en combates, pero si lo hacen es algo muy preocupante, por lo que seguimos atentos a ver si van a utilizar estas tropas. Kim Jong-un, ministro de Defensa de Corea del Sur, ve esta colaboración como un esfuerzo de Kim Jong-un para mantenerse en el poder, sacrificando, según él, a sus soldados.
Creo que la esencia del despliegue de tropas norcoreanas es una posibilidad de expansión de la guerra, y esto resulta de la intervención de un tercer país, que es Corea del Norte. Rusia sigue defendiendo su colaboración militar con Corea del Norte, mientras China se ha mantenido en silencio. Pero esta situación, según Yong-yoon, podría estar generando una posibilidad de que Seúl suministre armas a Ucrania. El hecho de que Corea del Norte haya enviado voluntariamente sus tropas a Rusia podría significar que si ocurre una emergencia en la península de Corea, el ejército ruso podría intervenir para ayudar a Corea del Norte y podría ser una amenaza para Corea del Sur. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Teleanuba.